Estimados colegas, continuamos con la segunda clase de las drogas utilizadas en el tratamiento del trastorno bipolar. En un principio vimos en la clase anterior como generalidades, muy sintéticas por cierto, de lo que es el trastorno bipolar y desarrollamos la motrigina. Ahora vamos a continuar con otro de los compuestos que es la carbamazepina. La carbamazepina es una droga que todos conocen, todos han prescrito seguramente. Es una droga, un antiepiléptico ya antiguo, muy noble, de buena eficacia, que se utiliza también para la neuralgia del trigémino y también tiene su utilidad en el tratamiento del trastorno bipolar. En esto se utiliza para episodios maníacos agudos, cuando el paciente ha desarrollado un cuadro maníaco completo, ya sea agudo, o también está lo que se llama el cuadro mixto, en el cual coinciden en el mismo cuadro fenómenos del cuadro maníaco y de depresión al mismo tiempo, que son cuadros realmente complejos y difíciles de tratar en el contexto del trastorno bipolar 1. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de la carbamazepina? Bueno, también es un bloqueante de los canales de sodio a nivel neuronal, lo que hace que de alguna manera se altere la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué características tienen desde el punto de vista farmacocinético? Bueno, tiene algunos puntos que son importantes destacar. Una es el metabolismo. Es una droga que se metaboliza, al igual que la mayoría de los psicofármacos, por el sistema de oxidación de la CYP450, particularmente a través de la 3A4. Y tiene un metabolito activo, que es el 10,11-epoxicarbamazepina, que sería el responsable generalmente de los efectos tóxicos de la carbamazepina. No solamente de los que veremos como la farmacodermia, sino también se piensa que está relacionado a la neurotoxicidad. Este metabolito es equipotente a la carbamazepina y forma parte de la eficacia y de los efectos adversos del compuesto. De modo para resaltar, interesante en relación a la carbamazepina, es que es además un inductor de las enzimas 3A4 y de las 2C19. Y tiene además, fíjense que la carbamazepina se metaboliza a partir de la 3A4, tiene la capacidad de autoinducirse. ¿Qué quiere decir? A medida que va progresando el tratamiento, disminuyen las concentraciones plasmáticas porque la misma droga induce a las enzimas que la metabolizan. Por esto, de esta manera, se ve que la vida media del compuesto cuando uno comienza el tratamiento es de 25 a 65 horas y en la medida que el tratamiento progresa se reduce a 12-17 horas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que debe ser monitoreada de modo muy estrecho, a veces cuando uno observa falta de eficacia, los niveles plasmáticos de esta droga porque pueden disminuir con el tratamiento crónico. Por otra parte, es un compuesto que si se ingiere con alimentos aumenta su biodisponibilidad y de este modo también se aumenta la tolerancia digestiva. Por lo tanto, es una droga que debe ser indicada que sea ingerida con alimentos. Y como les decía anteriormente, es importante determinar los niveles plasmáticos porque si bien al principio del tratamiento los niveles plasmáticos pueden estar dentro del rango terapéutico, por el fenómeno de autoinducción, puede disminuir la eficacia de esta droga. Pasamos a la seguridad de la carbamazepina, los efectos adversos. Bueno, los más frecuentes, sin ningún lugar a dudas, son dos. Unos los dermatológicos, que pueden ser desde farmacodermias simples, que de rash farmacológico, que uno suspende la medicación y en poco tiempo el rash desaparece. Sin embargo, también se han descrito casos muy graves de Stevens-Johnson y de necrosis epidérmica tóxica, sobre todo, y esto es interesante y es parte de la medicina del futuro que ya está en nuestros días, que este tipo de reacción más severa estaría asociada a la presencia del HLA-B1502. Esto es una determinación farmacogenética moderna en la cual está presente en el prospecto informativo de la medicación y aclara que quienes tienen este HLA asociado y mayor riesgo de estas farmacodermias serían la población asiática. Se cree que con la presencia de este HLA aumenta hasta 10 veces la posibilidad de tener una reacción dermatológica severa
En el último tiempo estamos viendo cómo en nuestro país la colonia asiática crece de manera casi exponencial, por lo tanto no está de más tener en cuenta que si uno tiene que medicar a un paciente de origen asiático con este tipo de compuestos, entender el riesgo que podría existir a nivel de reacciones dermatológicas. Entiendo que no se pide de rutina la determinación de este HLA, solamente en casos en los que uno tenga dudas sobre los antecedentes dermatológicos del paciente. Otro de los efectos adversos temidos y relativamente frecuentes con la utilización de la carbamazepina son las reacciones hematológicas, sobre todo la anemia aplásica y la granulocitosis, ¿no? Estos son cuadros que no se pueden predecir y que cuando aparecen pueden tener consecuencias muy serias, por lo cual es importante mantener un control prudente, si bien no hay un esquema predeterminado de cómo uno debería seguir a los pacientes que reciben carbamazepina, pero sería adecuado tener presente la posibilidad de estas reacciones y, si es necesario, pedir un hemograma para constatar cómo están los niveles de estas células. Otros efectos adversos que se han asociado a la carbamazepina es la hepatitis, ¿no? Tanto de causa celular como colestásica, ¿no? Es un efecto que puede verse con relativa frecuencia, y un efecto adverso muy frecuente, sobre todo cuando uno titula la dosis muy rápidamente, que son los efectos a nivel del sistema nervioso central. Acá uno puede ver fallas en la coordinación, ataxia, confusión, cefalea, fatiga. El cuadro en general, cuando la dosis es excesiva o el paciente es muy sensible a la droga, simula como un cuadro de borrachera. Pareciera que el paciente está como dismétrico, con alteraciones cerebelosas, y esto es un efecto que es producido por la carbamazepina. Particularmente se piensa relacionado a su metabolito activo, que es la 10,11-epoxicarbamazepina. Bien, pasamos a otra de las drogas utilizadas en el tratamiento del trastorno bipolar, que es el valproato o ácido valproico. O sea, el valproato es la sal de sodio o de magnesio y el ácido valproico es otra de las formulaciones de este mismo compuesto. Tiene una historia interesante porque es un ácido graso, un lípido, que en un principio era utilizado como excipiente para el desarrollo de drogas. Y vieron en el desarrollo de este compuesto que no importaba a qué lo asociaban, siempre tenía eficacia antiepiléptica. Por lo tanto, se dieron cuenta que el excipiente en realidad que estaban tratando era en sí mismo un principio activo. Es una droga antiepiléptica, pero que también ha sido aprobada para el uso en el trastorno bipolar, particularmente para los episodios maníacos agudos en el trastorno bipolar 1. ¿No? Es una droga que puede utilizarse en eso. No sirve o no se ha podido determinar con exactitud que sea eficaz a largo plazo como antirrecurrencial, pero sí para el episodio de manía aguda. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido valproico, del valproato? Bueno, se suponen distintos mecanismos de acción. Uno de ellos, o el fundamental, es que inhibe una enzima que se llama GABA transaminasa, que es la enzima encargada de degradar una de las enzimas encargadas de degradar al GABA. De modo tal que si se inhibe la GABA transaminasa, aumenta la biodisponibilidad del GABA. O sea, el GABA no se degrada, aumenta a nivel de la hendidura sináptica. Y recuerden que el GABA es un compuesto inhibidor universal en el sistema nervioso central, sobre todo cuando interactúa con los receptores GABA-A. ¿No? Son los mismos receptores que se activan cuando se usan las benzodiazepinas, el clonazepam, alprazolam, lorazepam, etc. O sea que tiene un efecto de inhibición del sistema nervioso central a través del incremento de las concentraciones del GABA, de modo indirecto inhibiendo su degradación. De este modo incrementa los niveles de GABA en el sistema nervioso central y además tiene un efecto parecido al de la lamotrigina y de la carbamazepina, en el cual bloquea los canales de sodio. Bien, ¿cuáles son los parámetros farmacocinéticos, o sea, farmacológicos y farmacocinéticos del valproato? Es un compuesto que su absorción se incrementa con la comida, pero tener en cuenta que es un lípido y que si uno lo ingiere con leche puede disminuir la absorción del mismo. Por lo tanto, comentar esto a los pacientes que reciben dosis, sobre todo en el desayuno, que la interacción con lácteos puede disminuir la absorción de este compuesto. Tiene una vida relativamente breve, fíjense, de 9 a 16 horas, razón por la cual el fabricante de la droga ha desarrollado
un compuesto que se llama de liberación extendida o valproato ER, que permite la dosificación de una vez por día y con eso uno se asegura que el paciente esté cubierto con concentraciones terapéuticas durante todo el día. Pero la concentración común de los compuestos que nosotros utilizamos tiene una vida media breve que amerita al menos la dosificación de 2 a 3 veces por día. Y tiene otra cualidad importante, que es la de inhibidor microsomal. Nosotros decíamos anteriormente que la carbamazepina era un inductor microsomal. En este caso es un inhibidor del sistema, por lo tanto tiene tendencia, salvo que las que sean prodrogas, tiene tendencia a incrementar las concentraciones de otras drogas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Que son múltiples con el valproato. Hepático, se ha visto desde aumento leve de transaminasas hasta hepatitis fulminantes, sobre todo en niños se ha visto, pero no se descarta que esto también puede ocurrir en adultos. Para esto se deben realizar chequeos periódicos antes y durante el tratamiento, particularmente en el primer mes, para determinar que no haya aumento de transaminasas ni riesgo de hepatitis. En algunos casos, y me ha tocado ver en pacientes adultos, reacciones de hepatitis muy severas que requirieron la internación del paciente y valoraciones de terapéuticas más agresivas. Se ha descrito también la presencia de pancreatitis, de trombocitopenia, esto es interesante, de una encefalopatía por hiperamonemia. Esto ocurre particularmente cuando se asocia con el topiramato, que es otro antiepiléptico. Y el cuadro se caracteriza por un cuadro encefalopático de letargia y vómitos, y les repito, con mayor riesgo cuando uno utiliza el valproato asociado al topiramato, que es otro antiepiléptico. También, al igual que lo que habíamos visto con la lamotrigina, puede provocar el cuadro de DRESS, que es este cuadro tan severo que puede llevar incluso hasta falla multiorgánica. Se ha visto también, esto con mucha mayor frecuencia que los cuadros anteriormente descritos, la generación de alopecia. El paciente que toma valproato pierde pelo, incluso sea hombre o mujer, pudiéndose ver en algunas ocasiones hasta alopecias generalizadas en mujeres, lo cual es un tema muy complicado y que puede traer sus complicaciones desde el punto de vista estético y por ende anímico. Y también se ha visto con el tratamiento crónico del valproato, el paciente puede tender a aumentar de peso. Estos serían como efectos adversos generales y frecuentes. Y acá permítanme un pequeño apartado, yo no lo nombré en la carbamazepina, la carbamazepina también está asociado a la generación de malformaciones congénitas, pero el valproato ha sido asociado de modo indudable a la generación de, cuando se utiliza en el embarazo, a la generación de defectos en el cierre del tubo neural. Si bien esto es indudable que puede producirse, no está totalmente contraindicado en el embarazo, sino que uno debería individualizar cada caso. Porque, por ejemplo, he tenido oportunidad de ver una mujer que está con una epilepsia de muy difícil tratamiento, que logró equilibrarse con valproato, quedó embarazada y ante la suspensión del tratamiento por el riesgo de malformación, la persona murió por un estatus epiléptico. Esto como un ejemplo muy extremo, pero por lo tanto, para decirles que el valproato puede producir malformaciones, veremos vamos a hacer un análisis más profundo en el foro, pero veremos que el riesgo estaría en relación a déficit en el cierre del tubo neural y también a otras malformaciones. Y de modo también interesante se ha observado que el uso del valproato durante el embarazo aumenta el riesgo de autismo en los niños expuestos a esta droga intraútero y también aumenta el riesgo de disminuir el coeficiente intelectual. Se ha visto que los niños expuestos al valproato durante el embarazo van a requerir, esto es un estudio realizado en Gran Bretaña, van a requerir asistencia educativa adicional en relación a niños de madres epilépticas que no recibieron durante el embarazo valproato. O sea, esto lo desarrollaremos con más detalle en el foro. ¿Cuáles son las contraindicaciones del valproato? Una son los pacientes con patología hepática, sobre todo patología hepática aguda o crónica, no importa, uno debería tener cuidado en este tema, y tiene múltiples interacciones, ¿no? Por ejemplo, con los antibióticos, con los carbapenemos, disminuyen los niveles plasmáticos de ácido valproico,
Y entre sus interacciones está también la lamotrigina, no solamente los antibióticos. Recuerden que el valproato es un inhibidor de la glucuronización, lo que puede generar un incremento de concentraciones de lamotrigina al doble, de concentraciones plasmáticas, lo que generaría un mayor riesgo para la sensibilización dermatológica y por ende de desarrollar una farmacodermia que puede llegar a ser severa. Muchas gracias.